Bueno, pues estamos nosotros aquí en este momento con Francisco Herrera. Para nosotros es un gusto y un honor recibirlo y nos gustaría conocer un poquito su experiencia de vida como psicólogo clínico, psicoterapeuta y facilitador en constelaciones sistémicas o familiares. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Muy buenas tardes, gracias por tu amabilidad y por dar la oportunidad de que podamos charlar un poquito. Pues encantado de recibirte. Nos presentaste una conferencia que me pareció muy interesante, que trataba un poco de los modelos familiares. Pero yo antes de comenzar sobre este tema quiero conocerte un poquito a ti. Y me gustaría que nos contaras un poquito de ti, cómo es que te centras en la parte de la psicología clínica, cómo descubres esa parte de las constelaciones familiares y qué ha aportado a tu vida el trabajar con las constelaciones familiares. Bueno, no es poca cosa lo que me preguntas. Yo estudié psicología y acabé a finales de los 90. Desde entonces, antes ya de acabar, tenía una intencionalidad clara. Yo estaba, de hecho, en un laboratorio de psicofisiología, iba a dedicarme a la investigación, pero por una serie de razones de distintos tipos descubrí, en este caso, otra psicoterapia, que fue la terapia Gestalt, y me deslumbró. Tenía muchísima ambición e ilusión por aprender cosas entonces y empecé mi nivel y mi entrada en el ejercicio de este oficio de aprender, que es previo al de dar lo que uno sabe, ¿no? Desde ahí empecé a trabajar, después de formarme en Gestalt y de acabar la carrera de psicología, en el ámbito social, en los servicios sociales, porque me parecía que mi ambición de entonces era trasladar a la gente que menos posibilidades tenía ese quehacer, y desde ahí vi la posibilidad, cuando nacían entonces, en los años 90, de trabajar en servicios sociales. Estuve trabajando un periodo importante de mi vida, ya alternando con la clínica y sobre todo con la psicología y la psicoterapia de grupo, y es sobre el año 99-2000 cuando yo conozco a Bert Hellinger de la mano de un sevillano, Ramón Guzmán Resino, que junto con su esposa Antonia del Castillo, traen a Bert Hellinger a Sevilla. Eran unas circunstancias personales complicadas para mí, porque había tenido un accidente de tráfico muy importante y mi pareja de esos momentos estaba bastante afectada. Pero bueno, yo sentí que íbamos a venir a Sevilla. Yo trabajo y soy de Jaén. Vine y descubrí las constelaciones, y las descubrí con desagrado, porque a mí me tocaron cuestiones que yo decía, pero esto es muy contrario a lo que yo pienso. Parecía como que había un determinismo, que todo lo que sucede es porque tiene que suceder, y yo había estado militando, entre comillas, en una psicología de tipo mucho más activo y en la que si tú quieres puedes, y fue un choque. Pero fue un choque que no me dejó insensible, sino al revés, que me puso con la curiosidad y con el venenillo en el cuerpo de ir a por ello, y empecé a estudiar y empecé a seguir la formación con Bert Hellinger, y me fui dando cuenta de que había mucha más amplitud de lo que yo había pensado. Desde entonces y hasta ahora, pues trabajo en un centro que creé en Jaén, el Centro de Psicoterapia Nahual, que también es escuela de psicoterapia Gestalt, y donde hacemos también constelaciones. Desde ahí mi empleo en la clínica es porque, de alguna forma, yo creo que si hubiera una misión que yo tengo en este mundo, es trabajar y lidiar con el sufrimiento humano. Esto es lo que te puedo decir.
Qué interesante, de verdad, y además muy clarito y muy bien explicado su pasión también en el mundo de, como yo digo, siempre integrar y no separar, y ver todos los beneficios que le ha podido causar y puede ayudar con las constelaciones familiares, siempre aumentando y complementando ese bienestar a quien pueda venir para que sea ayudado. Bueno, en la conferencia de ayer nos hablaba de los modelos de familia. Yo me gustaría saber un poco qué factores han hecho el cambio vertiginoso del concepto del modelo de familia en los últimos años, porque normalmente hemos estado a lo largo de la historia acostumbrados a un modelo, bien, y de repente han surgido muchísimos cambios que quisiera saber un poco cuáles son esos factores que han influenciado a esos cambios en ese modelo de familia. Justamente esto es algo que yo reseñaba ayer y no es que haya cambiado la familia o el modelo de familia, sino que tenemos unas nuevas realidades que son totalmente distintas y que todavía no están ni siquiera asentadas, que están en evolución, están bulliendo ahora mismo. Yo creo que son dos factores fundamentales los que hacen que esto suceda. Primero hay una cuestión que tiene que ver con la estructura, que es al margen de estas dos cuestiones que te voy a mencionar posteriormente. Esa cuestión con la estructura significa que es que ha habido en los últimos 25, 50 años un nivel de crecimiento exponencial de lo que podríamos llamar familias mononucleares, monoparentales. Es decir, que hay un papá o una mamá que tienen hijos. Esto se ha disparado grandemente. Hay muchos factores sociológicos, demográficos, económicos que tienen que ver con eso, pero me parece que está muy claro, la gente esto lo puede percibir claramente y lo viven directamente, no creo que haya que hacer mucho más. Sin embargo, hay dos motivos fundamentales, bajo mi punto de vista, que han hecho que el tema de la familia ya no se puede hablar de familia, se puede hablar de familias y de diversidad familiar o de diversidad convivencial. Uno es el tema del cambio de mirada sobre el género. La familia tradicional no concebía el que hubiera un papá, otro papá, o una mamá, otra mamá, porque la homosexualidad se concebía al margen del hecho familiar. Independientemente del juicio y de la opinión y de la moral de cada uno, lo que sí es cierto es que en realidad nosotros estamos asistiendo a que incluso en nuestro país se produce un hecho que es la aprobación del matrimonio homosexual, que cambia radicalmente la visión. No es que genere ese hecho los acontecimientos, sino que los acontecimientos llevan a ese hecho de la aprobación, porque era una realidad que estaba aquí. Le ha dado un marchamo de legalidad. Esto cambia radicalmente la situación de esta visión. ¿Por qué? Porque hoy en día ya cada vez hay menos personas que se escandalizan porque una pareja de chicos o una pareja de chicas tengan descendencia, etcétera. Y eso ha afectado grandemente a la visión de la familia, incluso las personas con una visión más tradicional, porque tienen muy cerca alguna pareja homosexual, dentro incluso de su propia familia, tienen hijos, sobrinos, nietos, que son hijos de familia o de parejas homosexuales, etcétera. Esto parece que es una cuestión menor, pero no es una cuestión menor, porque eso ha supuesto un cambio en el ideario social y en el imaginario social. Tiene muchas repercusiones ese tema, porque va unido a otro tema que tiene que ver, que es el segundo, que tiene que ver con la evolución y el desarrollo que han tenido las técnicas de reproducción en nuestro país y en el mundo en general. Si hace 50 años le hubieran dicho a alguien que no podía tener hijos en su pareja, que podía tener hijos y no tenía que pasar por un proceso de adopción, sino que podía someterse a una inseminación artificial o a una fecundación,
in vitro o por inyección citoplasmática, hubiera dicho esto es ciencia ficción, pero es que no es ciencia ficción, es que ya lo tenemos, es una realidad clarísima. Y genera también dos temas fundamentales, y es que hoy en día una pareja que tiene alguna dificultad, pues que el esperma del chico no tiene las condiciones necesarias, pues la mamá puede ser fecundada, su óvulo puede ser fecundado por un esperma de donante que dona esperma y que hay espermatozoides para que pueda ser mamá y papá esa pareja. A la inversa también, no tiene un óvulo de la suficiente calidad o tiene algún tipo de dificultad, y entonces puede haber determinadas donaciones de óvulos, pueden ser fecundados por el propio papá, los espermatozoides del papá, o de un papá ajeno también, y pueden ser gestados por la mamá. Esto era impensable hace muy poco tiempo. Al mismo tiempo, esto genera también cierta controversia. ¿Por qué? Porque esto que antes no ocurría y que era muy difícil incluso de imaginar, ha dado posibilidad de que personas solas puedan acceder a la maternidad o a la paternidad sin concurso de pareja. Y eso aumenta el primer factor que te dije de familias de tipo monoparental. Por otra parte, eso hace también que podamos asistir a, digamos, ciertas dificultades. ¿Por qué? Porque la biología y este tipo de cuestiones no solamente son técnicas, sino que son también cuestiones éticas, y son cuestiones que afectan a cómo los propios miembros de esa familia se sienten, tanto los papás, puesto que hay un, entre comillas, papá donante o mamá donante, que no donan un hijo, donan un óvulo, donan un espermatozoide, pero que están presentes en ese fenómeno. Y a su vez los hijos, pues claro que son hijos que son hijos del amor y del deseo, por supuesto, pero al mismo tiempo son niños que son perfectamente normales, nadie dudaría de ellos, pero que tienen también unas connotaciones porque vienen a cubrir un deseo de los padres en muchas ocasiones, y a veces, y no siempre, una necesidad. ¿Por qué digo esto? Porque deseo y necesidad hay que observarlos muy claramente en estas cuestiones. Es como con las adopciones. Muchas veces nos lleva como un sentido altruista de querer adoptar, pero otras veces, o muchas de ellas, habría que examinar también si hay una necesidad de los papás o es que sencillamente hay un deseo y no conformarse con la situación biológica que tienen. Y eso tiene sus repercusiones y las vemos en la clínica. Sería extenso poder hacer más profundización en este tema, y a nivel divulgativo no le veo mucho sentido, pero las tiene, créeme. Al mismo tiempo, eso presenta también determinadas circunstancias que son nuevas. Normalmente se congelan embriones, no se hace una fecundación y se quedan siempre embriones por si esa pareja desea seguir teniendo descendencia. Pero esos embriones que se congelan a veces se utilizan, otras veces no se utilizan porque queda cubierta, digamos, la necesidad de la familia, y esos embriones congelados se pueden donar a otras parejas o, pasado un tiempo y de acuerdo a la normativa de los centros y de la reproducción, pues se pueden desechar. Y eso tampoco tiene, también tiene consecuencias sobre el propio esquema familiar. Por último, por sintetizar mucho, hay casos que se nos generan que son ya como muy fuera de lo usual, pero que estamos conviviendo con ellos. Hoy en día una persona, digamos una mamá, puede tener espermatozoides de un hijo suyo que está muerto, y puede tener
descendencia, puede hacer una fecundación con esos espermatozoides. O que digamos de una pareja que no puede, por lo que sea, y genera una necesidad de una gestante. Estamos hablando de lo que vulgarmente o de forma más coloquial se llaman vientres de alquiler, es la gestación subrogada. Entonces ahí ya tenemos más problemas porque tenemos una carga, digamos, genética que proviene de un lugar, que es gestada en otro lugar y que al final queda una mamá o un papá o unos papás. Esto no es nada fácil. Esto es la ciencia ficción de hace muy pocos años hecha realidad. ¿Qué quiero decirte con todo esto? Y este sería el mensaje que más me importa trasladar. Estamos asistiendo a una situación en la que pareciera que somos dioses, que podemos mover los hilos de la vida a nuestro antojo. Y al mismo tiempo, eso conlleva una diversidad de sufrimientos, porque cada tipo de acciones, esa especie de soberbia en la que nos embarcamos, genera muchos sufrimientos también. Y estos los vemos también nosotros en los distintos ámbitos donde trabajamos. Entonces, yo no lo veo como una realidad amenazante, pero sí como una realidad para, como mínimo, reflexionarla, y no solamente reflexionarla de pensar, sino reflexionarla de sentir y ver qué hay detrás de esos acontecimientos. Qué interesante, de verdad. Me ha dejado un poco impactado porque nos ha hecho una visión social actual y sobre el tema, y además impacta un poco porque me gustaría enfocarlo desde el punto de la constelación familiar. Normalmente estamos acostumbrados a que la parte física, mental, vibracional está en sinergia, en comunicación constante, pero cuando hablamos de constelaciones familiares hablamos desde el alma, del ser. Y yo me gustaría ver qué influencia tiene, porque al final puede tener una influencia muy grande, como ha dicho, en estos casos particulares, esa alma de ese ser. Claro, estamos basándonos en las constelaciones, su máximo representante, que crea la base teórica fundamental y genera un método de trabajo, etcétera, es Bert Hellinger. Y Bert Hellinger, pues, dejó unas bases muy bien puestas, unos cimientos muy bien asentados, y al mismo tiempo hay fenómenos de estos sobre los que él no quiso, en algún caso, yo creo que poco, y sobre todo no pudo, porque son fenómenos muy recientes. Opinar o pensar o trasladar eso. Pero con esas bases, si como tú estás diciendo, nosotros miramos no solamente el aspecto, el ámbito, digamos, físico o mental o incluso psíquico, sino que miramos esa globalidad y también esa globalidad en conjunto con los sistemas familiares, los grupos y, en definitiva, con todo lo que son las colectividades, entonces estos sistemas se ven afectados por los elementos que generan movimientos dentro de ellos. Y eso es una realidad que podemos contemplar. Ahora bien, y eso es lo que yo trataba ayer de poner sobre la mesa para con mis compañeros poder cuestionarnos, bueno, ¿qué visión tenemos de algunos de estos fenómenos? Porque no teníamos ninguna referencia, no tenemos referencia. Hellinger trabajó, por ejemplo, mucho el tema de los hijos adoptivos. Y él decía una cosa que a mí me parece básica, y es que los padres adoptivos, primero, no hay hijos que no sean fruto del deseo de los padres. Porque los hijos no son, Khalil Gibran, el poeta indio, ya hablaba, los hijos no son solo tus hijos, son los hijos de los hombres, hombres y mujeres, entendía. Entonces, los hijos son fruto del deseo de los padres y también del deseo de supervivencia, de existencia de toda una especie, de todo un
grupo social, de muchos grupos sociales, muchas colectividades. Entonces, desde ese punto de vista, la trascendencia que tiene esto es que todos esos movimientos sobre los que no tenemos referentes y ahora tenemos que mirar qué cuestiones producen, como digo, Hellinger lo que más se acercó fue con los hijos adoptivos. Y decía que los papás adoptivos tenían que reconocer, agradecer a los padres biológicos, porque gracias a esos padres, independientemente del juicio sobre sus vicisitudes en la vida, Hellinger decía, no enjuiciemos, esos papás han permitido que crean que haya unos seres, que son los hijos, que son los que permiten a los papás adoptivos poder tener esos hijos. Entonces, el reconocimiento a los papás adoptivos por parte de los padres, o sea, a los papás biológicos por parte de los padres, y también el reconocimiento de los hijos a esos papás biológicos que en muchos casos ni siquiera conocieron, pero que son, es importantísimo. ¿Por qué? Porque si no se generan disfunciones dentro del propio sistema. Entonces, bueno, tenemos elementos muy claros sobre, por ejemplo, cómo hay muchísimos casos, pero muchos y una proporción importante de hijos adoptivos que en llegando a esa edad donde la contestación es mucho más clara y más persistente que en la adolescencia, generan auténticos problemas y son muy disruptivos para la familia. Es como si el alma de esos hijos recordara, entre comillas, todo esto a sus padres biológicos. Entonces, lo que vemos pero no tomamos como existente genera fantasmas. Eso, si lo trasladamos a los casos que hemos dicho de utilización de óvulos, de espermatozoides y tal, claro que ahí no hay todavía un ser constitutivo, pero ahí está la vida. Entonces, ¿por qué no empezar a plantearnos que tenemos también que reconocer ese regalo que la vida en forma de elementos de donación biológica hace a esos padres que no podían ser padres? ¿Y por qué no plantearnos que esos hijos de alguna manera en su momento puedan reconocer que gracias a ellos, a esos donantes, ellos son? Y eso yo creo que es importantísimo y se puede entender fácilmente. Entiendo que para mucha gente que no se ha planteado estos temas o tal, le puede resultar extraño, novedoso. Puede haber disquisición. ¿Cuándo empieza la vida? Cuando un espermatozoide fecunda un óvulo, es a las 4 semanas, Esto hay muchísimas luchas, diría yo, más que debate en muchos casos. Piensa también que las legislaciones de los países son muy variopintas en esto, porque cada uno trata de introducir sus códigos morales, sus códigos religiosos incluso, y sus códigos normativos, en sus códigos normativos la opinión o lo que consideran que es lo justo. Pero es que lo justo para unos no es lo justo para otros. ¿Y quién decide lo justo? Los jueces, sí, pero ¿qué jueces? Los jueces de un país donde aplican la legislación y en la legislación están permitidos determinados actos, o los jueces de una legislación que aplican una legislación de un país donde no están permitidos determinados actos. Estamos asistiendo a como el tema de vientres de alquiler, de gestación subrogada, pues hay gente que va de un país a otro y en otro país es legal y perfectamente lícito y en el suyo a lo mejor no lo es. Por eso digo que mi intención, sobre todo ayer, era poner sobre la mesa cuestiones sobre las que creo que tenemos que reflexionar. Y vuelvo a repetir, no solamente reflexionar desde el pensamiento, reflexionar también desde el corazón y la conciencia. Qué bonito, de verdad, muchísimas gracias. Yo antes de terminar, toda esta conversación me ha traído pues una pregunta, hablando contigo,
Y en un momento determinado sería positivo comunicarles a esos niños que son adoptados. ¿A qué edad cree que es posible que esos niños comprendan que viven en una familia de jardineros, pero que esa semilla ha nacido o viene desde otro punto? Entiendo que te refieres a no niños adoptados, porque en la adopción ya hay un criterio bastante amplio de que es necesario que lo sepan y hay mucho estudiado, que no hay una edad crítica, pero sí que es respondiendo a la propia demanda y preguntas de los hijos. En estos casos no hay nada establecido. Yo te diría y te digo lo que considero más positivo. Tú me has hecho una pregunta. ¿Sería conveniente que sepan esto los hijos? Y yo diría, ¿qué inconveniente habría para que lo sepan? Claro, responder con una pregunta a otra pregunta puede ser complicado, pero con esto lo que hago es hacer que tu pregunta resuene en tu cabeza, que es nuestra misión también, y tú mismo puedes obtener una respuesta. Si me pides o me preguntas para que yo te dé la mía, yo creo que la verdad se abre paso, a izquierda y a derecha, siempre. Entonces, ¿quién puede mejor que unos papás poner esa información con la mayor naturalidad y el mayor amor del mundo en manos de esos hijos, antes de que sea otro tipo de circunstancia vital con no se sabe qué intereses la que haga que le llegue? Muchísimas gracias, Francisco Herrera. Yo en este momento te cedo este micrófono para que compartas con nosotros y nos regales lo que tú tengas en tu corazón y en tu alma, algún mensaje que tú quieras compartir y regalarme a mí y a toda la audiencia que nos esté viendo. Bien, te agradezco mucho este envite y yo me gustaría dejar un mensaje de que el amor es la base de la vida y la vida se abre paso siempre, siempre. Confiar en la vida y en el amor, yo de eso he hecho un cimiento de mi labor profesional y también de mi visión y de mi concepción humana. Entonces, dicho eso, todo lo que sea sufrimiento no es algo que tenemos que quitarnos a manotazos, sino mirar, ver qué es lo que hay detrás de eso, porque al final yo creo que siempre vamos a encontrar lo mismo. El amor que se abre paso en la vida y, como decía Hellinger, ese amor del espíritu que es una fuerza más grande y que sostiene todo lo vivo y todo lo que genera vida en el universo. Ole. Muchísimas gracias, Francisco. Gracias. Un placer, de verdad, un gusto.